estando en Jeruán junto al altar para quemar incienso, dice. Dice la palabra del Señor que este varón, dice, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. ¿Cuántos han escuchado sobre Josías? Aleluya, Señor. Y saben, mis hermanos, que qué hermoso y qué bonito es de que desde el vientre de nuestra madre Dios ya nos ha escogido, ¿no? Y Él sabe que cuando el Señor nos ha escogido con un propósito, nos ha escogido. Y sabemos que los que estamos aquí hemos sido llamados con un propósito. Amén, gloria al Señor. Yo no sé cuál es el propósito que usted cree que tiene al estar aquí. Yo no sé cuál es el propósito que cada uno de los que estamos aquí creemos que nosotros tenemos para Dios. No es solo el estar sentados, porque muchas veces decimos, pero si yo solo estoy aquí sentado, yo no tengo un privilegio, yo no ejerzo un cargo. Pero muchas veces no es un cargo, no es un privilegio el que nos hace ser especiales para Dios. Porque el estar sentados ahí, hermanos, pero si sabemos que nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos con un propósito, porque el propósito es guardarnos para Dios, vivir para Dios. ¿Para qué? Para poder morar una eternidad con Cristo. Amén, gloria al Señor. Y saben, mis hermanos, que la palabra del Señor dice que este varón de Dios vino a David y le dijo: nacerá un hijo. Imagínense qué alegría para este hombre saber de que iba a tener una bendición grande, en la cual iba a quemar, dice la palabra del Señor, iba a destruir muchos altares. Y la palabra del Señor dice que Josías, ¿a los cuántos años empezó a servirle a Dios? Imagínense, hermanos, ¿a los cuántos años empezó Josías a servirle a Dios? Si recuerda, hermanos, dice que a los 8 años él empezó a servirle a Dios. Imagínense, de 8 años que un niño le sirva a Dios. Ahora nosotros, mis hermanos, no miramos a niños de 8 años sirviéndole a Dios. Es muy difícil ver a una juventud tan temprana sirviéndole a Dios. Ahora lo que más miramos son niños perdidos en las calles. Desde ya, mis hermanos, en nuestros países escuchamos mucho nosotros acerca de eso. No solo en nuestros países, en este país también. Triste y lamentable, porque aquí en las escuelas, nosotros los padres en la casa una cosa y en la escuela es otra cosa. Porque en la escuela les dicen de todo. En la escuela les aumentan, como digo, hasta lo que no deben de saber. Y nosotros en nuestro hogar tratamos la manera de que todo eso sea diferente para nuestros hijos. Nosotros que conocemos de Dios, ahora imagínense, el que no tiene temor de Dios, ¿qué le está enseñando a su hijo? ¿Cuál es el ejemplo que está viendo? No hay ejemplos, no hay enseñanza. Y si nosotros, y saben, mis hermanos, que muchas veces cuando uno va a la escuela y dice: mire, yo no quiero que mi hijo participe en esto, no quiero, no estoy de acuerdo. ¿Qué es lo que le dicen a uno? ¿Pero por qué? Es que no es nada malo. Pero según nosotros y sabiendo lo que dice la Biblia, sabemos que ante los ojos de Dios es pecado muchas cosas que hacen. Así como para estas fiestas. Para estas fiestas en las escuelas lo celebran. Traigan un regalo. Vamos a celebrar no sé cómo le dicen aquí en inglés, porque aquí es más... el acción de gracias y lo de la Navidad. Y traigan un regalo, vamos a celebrar, vamos a compartir, vamos a darnos un abrazo, Y nosotros sabemos que para nosotros Dios nació desde el momento en que nosotros le aceptamos en nuestro corazón. Desde el momento en que nosotros le dijimos: Señor, te acepto, Dios ha nacido en nuestro corazón. Y eso es lo que nosotros le decimos a nuestros hijos. Entonces, si no es que no es nada malo, no es que, pero nosotros, conforme a la palabra del Señor, sabemos que no, pero para ellos es cada año, y para nosotros también cada año, hermanos. Para nosotros no es cada año que nace el Señor. Para nosotros Dios ha nacido desde que le aceptamos. El Señor nació en nuestro corazón y toda la vida es así. Todos los días nosotros le servimos a Dios. Todos los días nosotros estamos en acción de gracias. Todos los días nosotros estamos celebrando fiestas a Dios.
Sabemos, mis hermanos, que cuando no sabemos, no hemos leído la palabra del Señor, nosotros antes todo le decíamos sí. Vamos a compartir, como decía hermano pastor el otro día, si supieran el significado que tiene cada una de las actividades, cada uno de lo que hacen. Imagínense lo duro es de que desde que la niñez empiece a servirle a Dios, o que los padres digan, va a ser un siervo, una solista, un cantante, un profeta, un predicador. Mis hermanos, para la fiesta que pasó, muchos de brujas asistieron a sus hijos, muchos de muerte, muchos de tantas cosas, si supieran qué es lo que han declarado sus hijos. Porque imagínense, todo eso es diabólico, nosotros lo sabemos. Y cada uno tiene su significado. Y sin embargo, a veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué son rebeldes nuestros hijos? ¿Por qué nuestros hijos no hacen caso? ¿Por qué nuestros hijos no obedecen cuando uno les dice algo? Por todos los demonios que en la escuela les han declarado. Si supieran cada uno de los padres, mis hermanos, que a qué es lo que están declarando en sus hijos, no están declarando una palabra de bendición. Imagínense que dice que desde que están en el vientre de la madre, ellos ya traen un propósito. Ya vienen con una bendición. Aleluya. Cuando nosotros le creemos a Dios que va a ser de bendición, va a ser un siervo, una sierva. Desde entonces nosotros estamos profetizando a nuestros hijos. Pero si nosotros no profetizamos nada a nuestros hijos, en vez de profetizarle, nosotros estamos enseñándole lo malo, estamos dejando que hagan lo que ellos quieren, mis hermanos, o que en la escuela hagan de ellos lo que ellos quieren. Imagínense, por eso estamos, y como dice, el mundo está como está. Porque eso es lo que los padres hoy en día no entienden, no comprenden. Imagínense que si este varón hubiera dicho, imagínense, a David se le hizo saber, el varón de Dios le hizo saber que iba a venir una bendición para él. Porque dice, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar. Así ha dicho Jehová aquí. A la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. ¿Y qué dice? El cual dice, sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que quemaban sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Imagínense cuáles eran esos altares. Satánicos, brujerías, así como ahora. Donde quiera hay altares, donde quiera hay de esos altares haciendo pactos diabólicos. Pero imagínense, Dios ya sabía todo eso. Imagínense, Dios ya había preparado, no había nacido, pero Dios ya lo había declarado. Y si David hubiera dicho, no, yo no lo creo, eso es mentira. Así como muchas veces entra la incredulidad en nosotros, cuando Dios nos está hablando y nosotros no ponemos atención a lo que Dios nos dice. Mis hermanos, cuando yo he entendido y creo en la palabra del Señor, que cuando el Espíritu de Dios habla y el Espíritu de Dios dice, lo creo porque Dios lo cumple. Dios lo hace porque Dios no es mentiroso. Y eso, mis hermanos, imagínense que David hubiera sido incrédulo y él hubiera dicho no. Hubiera nacido su hijo y quizás en vez de instruirlo en el camino del Señor, lo hubiera hecho que hiciera cosas malas. ¿Será que se hubiera ejercido eso? Porque de nosotros como padres depende lo que los hijos vayan a hacer más adelante. ¿O dicen ustedes que no? ¿Qué creen ustedes como padres? De nosotros depende primeramente de Dios y la alianza que Dios nos dé a nosotros, qué es lo que nuestros hijos van a hacer más adelante. Y como dice, si ya más adelante, grandes, ya con sus edades, y como dijo hasta con canas, hacen lo que no le agrada a Dios, pues cuenta van a entregar. ¿Por qué? Porque ya cada quien es individual. Porque cuando están a la edad que están estos niños, es nuestra responsabilidad enseñarles, instruirlos en los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque ellos están a nuestro lado y nosotros ahí podemos instruirlos. Pero muchas veces como padres queremos instruirlos ya cuando tienen 13 años, 15 años. ¿Qué vamos a poder nosotros corregir a un niño así?
fuera, estuviera en el mundo. Y si la mamá le dijera, no, tenés que ir a la iglesia, ¿será que ella haría caso? Sería difícil, como dijo, solo la mano de Dios poderosa. Ahí sí, porque ante la mano de Dios, mis hermanos, ahí sí no hay quien diga no. Pero mientras tanto, mis hermanos, es difícil. Por experiencia, por lo que uno ve, uno se da cuenta que ya es muy difícil a un adolescente decirle vamos a la iglesia. Muchas veces como padres cometemos ese error que decimos, no quiere ir, que no vaya. Es que no tiene ganas, es que le da sueño, dice. Ahí está hermano José Miguel, estaba más chiquito y había agarrado eso de que venía al culto a dormir. Todo el día él brincaba, corría, él hacía de todo el día. Pero él venía al culto a dormir. Hasta que se hablamos con él y le dijimos, bueno, ¿quiere llevar? ¿Quiere un día ir al juego eterno, al castigo donde no va a haber salida, donde va a haber sufrimiento y dolor? Y aparte, ¿quiere que uno lo corrija? ¿Por qué? ¿Será que es malo? Malo es de que dejemos a nuestros hijos que todo el día pasen corriendo de un lado para otro. Y a la hora del culto que ellos vengan a dormir. ¿Es correcto eso? Claro que no. ¿Por qué? Si tuvo el tiempo para estar corriendo, ¿y cómo es que para venir a la iglesia tienen sueño? A lo contrario, si sabe que viene cansado, nosotros le decimos, y hasta este momento no nos cansamos de decirles a los dos, vienen cansados, vayan a dormirse a su hora. Porque en el culto no quiero ver a nadie cabeceando, no quiero ver a nadie durmiendo. ¿Por qué? Porque al culto se viene a escuchar, se viene a aprender, se viene a atesorar la palabra del Señor, porque es la que nos da vida eterna, porque esa es la que nos llevará a un lugar celestial donde no va a haber sufrimiento, donde no va a haber dolor. Pero ¿qué pasa? Que si lo duérmase, no, mis hermanos, eso es falta, mis hermanos, de autoridad en nuestros hijos. De que ellos tienen que saber que este lugar se viene a adorar a Dios. A este lugar se viene a cantarle, a servirle al Señor. Con la niña que mira aquí con Kaylin, nosotros estamos pidiendo mucho a Dios. Que sea Dios también. Que la hagan entender que cuando venimos a este lugar, venimos a escuchar palabra de Dios. Sabemos que para nosotros es difícil muchas veces que nuestros niños se sujeten y estén sentados. A veces nosotros es difícil cuando empiezan a esa edad, porque ellos solo quieren correr. Pero ya como la edad de hermano José Miguel, ya no es para que él vaya a andar corriendo, ya no es para que vaya a andar durmiéndose. No, mis hermanos, porque entonces ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? A ser perezosos en la obra de Dios, a no querer servirle a Dios como Dios se lo merece. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos ver un siervo, una sierva de Dios, alabando y glorificando el santo nombre del Señor, parados un día en este altar y no fuera en la calle, depende de nosotros que le enseñemos y le digamos, bueno, mis hijos, tenemos que aprender a adorar a Dios. Porque eso, mis hermanos, es bendición. ¿O no cree usted que Dios nos va a demandar como padres un día que nosotros dejemos a nuestros hijos que ellos se queden durmiendo en casa? Que yo no voy porque me da sueño, me canso. No quiero ir, no me gusta. Qué triste y lamentable que nosotros digamos está bien. Yo sé, mis hermanos, que a veces no nos gusta, a veces sentimos, es que como no es ella, no sabe. Cada uno tenemos nuestros diferentes procesos en nuestra vida espiritual, pero si nosotros le pedimos a Dios, Él nos va a ayudar, hermano. Él nos va a ayudar cada día. ¿Por qué? Porque nosotros estamos para aprender de Dios. Él es el que nos enseña a nosotros. No crean que para nosotros ha sido fácil que nuestros hijos estén aquí, porque no ha sido fácil, pero con la ayuda de Dios ha sido todo posible. Porque cuando ellos estaban más chiquitos, me quedé como papá y mamá con ellos allá en Guatemala, pero no porque me quedé sola, yo me quedaba durmiendo. No porque mi niño José Miguel se quedó de 2 meses y medio cuando él se vino. Mi niña Keila se quedó de 1 año y medio. No porque yo me quedé con ellos sin que nadie me ayudara. Yo iba a decir, me voy a quedar durmiendo, es que no me puedo ir. Cuando se dormían los dos me costaba, pero decían, no, uno a la espalda
Y a veces cuando estaba lloviendo decía, Dios mío, ¿cómo voy a hacer? Y el lugar donde yo vivía tenía que bajar y había piedra. Solo le decía al Señor, guárdame. Señor, no permitas que me caiga. Porque lo que yo pensaba era lo que iba atrás. Para uno lleva, uno se golpea, no importa. Pero cuando uno lleva a un pequeño atrás, es duro. Y decía, no solo, Señor, guárdame. Me echaba un nylon porque mi sobrina pasaba en ese callejón. Un nylon y vámonos. Y le decía, Señor, yo sé que mis hijos no se van a enfermar porque voy a adorar tu nombre. Yo sé que mis hijos no se van a enfermar porque es exaltar tu nombre que voy. Y gracias a Dios, hermanos, mis hijos nunca se enfermaron. Y aunque estaban corriendo, había veces que así como a usted y a mí, cuando hermano pastor dice, sienten a sus niños, a veces no nos gusta, ¿verdad? A veces nos sentimos mal que nos digan, sienten a sus niños. Me pasaba eso y decía, Señor, ayúdame. Yo siento vergüenza, le decía al Señor, cuando me exhortan. Señor, ¿por qué? Porque solo eran ellos dos y otros dos niños. Y quiera o no, hermanos, la casa de Dios se respeta. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que la casa de Dios se respeta. Yo le decía, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame que mis hijos puedan sosegarse. ¿Saben cómo empezaron ellos? Empezaron durmiéndose. Porque ya cuando empezaba el culto, cuando miraba ellos estaban durmiendo, bueno, al menos están durmiendo, decía yo, Señor, pero yo sé que tú los vas a seguir ahí, me vas a seguir ayudando. Ya no había aquellos que corrían y lo otro, porque saben que cuando hay un niño que corre, se aumenta, ya hay dos, después de dos ya hay tres. ¿Por qué? Porque quiero no son niños y dice, si él hace, yo también quiero hacerlo, porque así es. Pero saben, mis hermanos, no es fácil, pero Dios nos ayuda. Dios es el que nos ayuda a nosotros día con día. Y para la honra y gloria del Señor, ahí están. Ahí están. ¿Por qué? Porque Dios sabe. Dios todo lo hace posible cuando nosotros le creemos. Dios todo lo puede, pero si nosotros creemos. Porque así como este varón le creó a Dios que recibiría por bendición a su hijo, que iba a destruir los altares demoniáticos que se levantaban, y que día con día eso es lo que más crece, eso es lo que más abunda en el mundo para aquellos que no tienen temor de Dios. A que si usted está prosperando, ya va eso, que si usted está bien, ya le ponen eso. Pero gracias a Dios, mis hermanos, que Dios nos ha puesto a nosotros una cobertura poderosa. ¿Por qué? Para poder vencer. Y Él es el que pelea por nosotros. Incluso a veces nosotros ni en cuenta, hermanos, de las cosas que pasan. Pero tenemos un Dios poderoso, que Él es el que obra de una manera muy especial. Él rompe las cadenas, destruye cadenas, mis hermanos, ataduras. Cuando nosotros no sabemos, mis hermanos, pero Dios sí ya lo sabe. Y con su oración y con la oración de cada uno de nosotros, cuando nos unimos como pueblo, mis hermanos, a orar para que esas cadenas se destruyan, Dios destruye todo, mis hermanos. Dios destruye todo lo que se levante. Y triste y lamentable es para aquel, mis hermanos, que le gusta la brujería, que le gusta hacerle daño a otra persona si no se arrepiente. Qué triste. Pero creemos, mis hermanos, que Dios está obrando de una manera muy especial, porque muchos testimonios hay de muchas personas que fueron brujos y Dios los ha llamado para su honra y para su gloria. Y eso es lo que nosotros, mis hermanos, cada día nosotros tenemos que pensar y decir: si Dios le dio a David un hijo por bendición, nosotros también tenemos que declarar que nuestros hijos son de bendición para Él, de servicio para Él. Pero nosotros lo tenemos que creer, hermanos. Pero si nosotros no lo creemos, toda la vida va a ser así. Vamos a decir: es que mi hijo no quiere, es que mi hija no quiere. Siempre va a haber un pretexto. ¿Pero por qué? Porque de nuestra boca está saliendo el no. La palabra del Señor dice que con lo que nuestra boca confesamos, eso será. Imagínense, dice la palabra del Señor que Él iba a destruir los altares altos, donde quemaban, dice, sobre ese altar incenso, dice, y huesos de hombre. Y dice: en aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará.
Imagínense, y es lo que nosotros día con día debemos de pedirle al Señor. Muchas veces nosotros tenemos que pedirle al Señor la confirmación, aún hasta en los sueños que muchas veces nosotros tenemos. Si viene de parte de Dios o de parte de quién. Porque muchas veces, hermanos, Dios viene y habla a nuestra vida en sueños. Dios siempre está ahí hablándonos, pero también tenemos que tener cuidado porque sabemos que hay sueños diabólicos que vienen muchas veces a nuestra vida. Y cuando nosotros venimos y le pedimos al Señor que nos dé una señal o que nos muestre, nos revele y nos confirme, Dios es poderoso para confirmar su bendita palabra. Amén, gloria al Señor. Por eso, mis hermanos, es necesario que usted y yo le creamos a Dios con todo nuestro corazón, de que lo que Él hace, lo hace perfecto. De lo que Él lo hace correcto, hermanos. Ya no es tiempo que nosotros sigamos pensando en que Dios hace las cosas a medias. Dios no es de medias. Dios todo lo que hace, Él lo hace completo, lo hace perfecto. Pero muchas veces no hay de nosotros el querer, mis hermanos, tener fe y el querer decir y que de nuestra boca salga, sí lo creo, porque Dios lo ha dicho. Porque sabe que no es palabra de hombre que ha salido que sale muchas veces del que está aquí parado. A veces nosotros leemos la Biblia y a veces con que leamos la Biblia, ¿para qué más queremos que nos prediquen? A veces yo me pongo a pensar y digo, Dios mío, pero claro lo dijo el Señor en su palabra a sus discípulos, que Él les ha hablado por palabra. Y muchas veces nosotros somos así, que a veces como que si nosotros, mis hermanos, nos estuvieran leyendo una historia así como que no tiene significado, porque nosotros hemos leído libros que a veces uno dice, pero ¿por qué o de qué? Y la palabra del Señor más clara, mis hermanos, que esta que día con día nos habla, no creo que queramos saber otra palabra más clara todavía. Porque Dios nos habla tan clarito que día con día, si nosotros nos pusiéramos a pensar y a atesorar la palabra del Señor, olvídese, hermanos, fuera algo tan poderoso en nuestra vida, que no nos dejáramos engañar, no entrara la duda en nuestro corazón, no entrara el decir será o no será. No, mis hermanos, Dios es poderoso. Porque dice, cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo, préndele. Mas la mano que había extendido contra él se secó y no la pudo enderezar. Y el altar, dice, se rompió y se derramó, dice, la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo, el varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se restauró y quedó como era. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado muchas veces de lo que nosotros hablamos y de quién hablamos. ¿Sabe por qué? Qué claro ejemplo es de este rey. Un rey incrédulo. Porque saben, mis hermanos, que él actuar de esa manera era la incredulidad, y a veces la incredulidad no nos ayuda a nosotros en nada. Y como digo, muchas veces tenemos que pedirle al Señor que Él nos ayude a saber, mejor pedirle a Él la guianza y pedirle al Señor, seas tú que no entre en nosotros el no creer, hermano, la incredulidad. Eso es algo malísimo, y mayormente dudar del Espíritu Santo. Nosotros no tenemos que hacer eso, porque imagínense lo que le pasó a este rey, quedó con la mano seca. Imagínense, ¿por qué? Por no haber creído. Imagínense que no la pudo enderezar, y yo creo que ninguno de los que estamos aquí queremos eso. Imagínense, mis hermanos, que por la incredulidad a veces de no creer de lo que Dios habla, de lo que Dios hace, y a veces nosotros mismos vivimos las cosas y sabemos lo que estamos pasando, y que a veces digamos, no,
Lo que pasa es que, como decía hermano pastor la otra vez, muchas veces pensamos que todo lo cuentan, que todo lo dicen, a que porque le dijeron. Muchas veces los siervos hablan y no es así. Porque cuando Dios viene a hablar a nuestra vida, es porque es así. Tenemos que aceptarlo muchas veces. Y no tenemos que dudar, no tenemos que ser incrédulos. Porque imagínense, este rey hasta ahí reconoció. ¿Será que nosotros tenemos que esperar algo que venga a nuestra vida para reconocer que Dios es poderoso, que Dios es grande? Yo creo que no tiene que ser así. No tenemos que esperar eso para poderle decir, no, hoy sí creo. Imagínense, el rey le dijo, ora Jehová tu Dios. Hasta ahí le dijo, hasta ahí creo que había el Todopoderoso que podía hacer milagros, que podía hacer de todo. Porque el Dios que nosotros tenemos, Él es capaz de hacer de todo. Él lo puede todo, lo sabe todo, lo conoce todo, lo escudriña todo, mis hermanos. Y de eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros, de saber que tenemos al que todo lo sabe y que delante de Él nosotros no podemos esconder nada. Delante de Él no hay nada oculto. Nada, mis hermanos, queda oculto delante de nuestro Padre Celestial. Sigamos cada día confiando en el Todopoderoso, que Él es el que nos ayuda. Sigamos confiando en que día con día Dios nos va a ayudar de una manera muy especial a seguir adelante. Pidámosle a Dios que Dios nos ayude a ver a nuestros hijos como bendición. Pidámosle a Dios que Dios nos ayude a ver de nuestros hijos un futuro para Él, un futuro en las manos de Dios, que estén parados en un altar, que estén glorificando al Señor, que sean el que predique cuando usted y yo no queramos predicar, que sea el que cante cuando usted no quiera cantar, que sea el que esté dándole palabra a aquel que cuando usted no quiere, ahí haya uno que se esté levantando para glorificar al Santo de Israel, porque sabe que ellos serán el futuro de mañana, sabe que ellos serán los que les van a predicar a aquellos que están afuera, los que están en las cárceles, los que están en las calles. Ellos van a ser, mis hermanos, pero nosotros tenemos que pedirle al Señor y cada día orarle al Señor, que sea Dios que los tome, que Dios no los suelte, que Dios los cubra con su mano poderosa para que el enemigo no venga y los arrebate de su mano poderosa, hermanos. Pero nosotros tenemos que pedirle, no solo, mis hermanos, dejemos, es que Dios lo tiene, es que Dios lo va a hacer, es que Dios lo guarda. No, depende de nosotros también como padres, qué es lo que nosotros queremos para nuestros hijos. Depende de nosotros como padres, mis hermanos, qué es lo que nosotros tenemos que ver en nuestros hijos. No dejarlo, es que Dios, porque muchas veces somos así. Muchas veces decimos, no, es que Dios tiene el control de todo. Es que Dios lo hace todo. ¿Y nosotros? Hay muchos que dicen, ayúdate que te ayudaré. ¿Saben, mis hermanos, que nosotros no vamos a dejarle todas las cosas a Dios? No vamos a decir, porque hay triste y lamentable es muchas veces oír, pero es que si Dios me guarda, Dios me libra a mí de todo lo malo. Imagínense que si se va a ir para un barranco, va a esperar que Dios vaya y lo agarre y le diga, no te tires. Porque Dios no, claro, Dios nos ha dado sabiduría, hermanos. La palabra del Señor dice, el sabio ve el mal y se aparta. Si hay un montón de serpientes, usted sabe que le van a picar. Si hay un camino limpio, usted no se va a ir a meter donde están esas serpientes. Usted mira que hay un camino limpio y puede pasar, va a pasar donde está limpio. Aleluya. Pero muchas veces, mis hermanos, somos el contrario. Es que porque Dios me va a guardar, es porque Dios me va a librar. Si es que Dios tiene el poder, yo me voy a ir por donde están las serpientes y ahí Dios me va a librar. Es que no es así. Porque claro que Dios nos ha dado la sabiduría. Imagínense, si tenemos dos caminos, ¿qué vamos a ir a hacer ahí? Claro que no podemos hacer eso. Tenemos que nosotros también aprender de que Dios nos ha dado y nos ha instruido de que si miramos lo malo nos tenemos que apartar. No tenemos que ir a lo malo, sino seguir lo bueno. Y eso es lo que día con día nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Porque si nosotros día con día le enseñamos a nuestros hijos sobre cuándo apartarse de las cosas malas, con la ayuda del Señor ellos lo van a hacer. Pero también tenemos que estar nosotros siempre como padres ayudándoles para que ellos puedan salir adelante también, bendiciendo todo lo que hay en este mundo, hermano. Sigamos adelante siempre confiando en